Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia. Hoy hablaremos del Esequibo, la discordia histórica entre Guyana y Venezuela como producto y resultado del colonialismo en Sudamérica. Durante 180 años, Guyana y Venezuela han sostenido un pleito territorial que sigue sin resolverse. El Esequibo es una región limítrofe de 159.000 kilómetros cuadrados, poco menos que la extensión del estado de la Florida en Estados Unidos, que actualmente comprende el 75% de Guyana, pero que Venezuela reclama como suyo desde el siglo XIX. Así como Chile y Bolivia dirimieron la salida al mar de este último ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, con resultado a favor de los chilenos en 2018, o tal como Nicaragua reclamó ante el mismo órgano de justicia una porción de mar territorial de Colombia y lo consiguió en 2012, Guyana busca dejar por claro que el Esequibo es suyo tras el comienzo del juicio en La Haya el 26 de febrero de 2021. Mientras este se realiza y a sabiendas que una negociación puede tardar más tiempo del estimado por la Corte Internacional de Justicia, nos preguntamos cómo es el origen de esta disputa y qué está en juego. La respuesta nos remonta al pasado colonialista de Guyana, un territorio suramericano bañado por el Mar Caribe y habitado antiguamente por los indígenas arahuacos y los caribes. Para el siglo XV, el acecho europeo era latente. Según Charles Davidson, actual obispo anglicano en Guyana, la historia de su país es interesante. Los franceses atravesaron el territorio y por tal razón el cementerio en Georgetown se llama Le Arrepentir o el arrepentimiento. También estuvieron los neerlandeses, motivo por el cual una ciudad se llama New Amsterdam o Nueva Ámsterdam. Y quienes más lo habitaron fueron los británicos, cuyo legado se evidencia en que Guyana es el único país de Sudamérica cuya lengua oficial es el inglés. Pero ¿y los españoles? En realidad ellos fueron los primeros europeos que incursionaron, exploraron el territorio con Alonso de Ojeda y Pedro Alonso Niño, quienes navegaron el curso de los ríos Esequibo y Orinoco. Sin embargo, los españoles descuidaron esta región y no pudieron defender la provincia de Guayana tras la invasión holandesa de 1615. 200 años después de la invasión de los holandeses y tras múltiples revueltas de esclavos de la caña de azúcar en Guyana, los británicos consiguieron que los Países Bajos cedieran dichos territorios mediante un tratado en 1814 para conformar la Guayana Británica. Pero no hubo claridad de por dónde se marcaría el trazado limítrofe con la Capitanía General de Venezuela, que por entonces le pertenecía a la Gran Colombia. Esa nebulosa fronteriza quiso ser aclarada por los británicos en 1840, cuando le pidieron a su explorador Robert Schomburgk marcar una línea divisoria entre Venezuela y la Guayana Británica. Mientras los venezolanos pensaban que, como territorio soberano, su límite oriental era el margen del río Esequibo, los británicos anexionaron con el trazado de Schomburgk cerca de 80.000 kilómetros cuadrados hacia el occidente. Indignados en 1841, hace 180 años, los venezolanos protestaron internacionalmente y, a sabiendas que no podían solos contra los británicos, acudieron a sus pares americanos, los estadounidenses. Aquí cabe destacar dos puntos clave en la disputa del Esequibo, y es que según el profesor de economía de la Universidad de Bucknell, Michael Moore, el descubrimiento del oro y la abolición de la esclavitud cambiaron el curso económico de este territorio. Codiciado por venezolanos y británicos, el Esequibo encontró por la influencia de los estadounidenses un escenario judicial internacional para ser dirimido, llamado el Laudo Arbitral de París de 1899. Los venezolanos tenían como argumento el principio en derecho denominado uti possidetis iure, o como poseías seguirás poseyendo, aludiendo a su herencia territorial recibida de los españoles. Pero el resultado del tribunal parisino favoreció a los ingleses y les adjudicó el territorio del Esequibo, tal como lo había trazado Robert Schomburgk. La derrota venezolana encontró en 1949, 50 años después del laudo arbitral de París, una supuesta injerencia de los británicos en el voto decisivo del jurista ruso Friedrich Martens. De manera que no solo declararon nulo el fallo, sino que lo denunciaron ante la Organización de las Naciones Unidas en 1962. Con un imperio británico en decadencia y 3 meses antes de que su colonia Guyana se declarara independiente en 1966, Londres firmó un acuerdo internacional con Caracas conocido como el Acuerdo de Ginebra. En este quedó estipulado que el Reino Unido reconocía el reclamo territorial venezolano y, de no llegar a un pacto entre las partes,
se concedía la potestad al secretario general de las Naciones Unidas para escoger la mejor forma de resolverlo. Así pues, y durante décadas, Guyana se ha aferrado al laudo arbitral de París de 1899 y Venezuela al Acuerdo de Ginebra de 1966. Lo cierto es que el Esequibo se ha mantenido en controversia con altos y bajos, pero la disputa se tensó en 2015 cuando la compañía petrolera estadounidense ExxonMobil asegurara que bajo las aguas continentales guyanesas se esconden unas reservas petroleras estimadas entre 5.500 a 8.000 millones de barriles. Dicho recelo petrolífero azuzó la Venezuela de Nicolás Maduro a manifestar la reconquista y la defensa en todos los planos del Esequibo. Entre tanto, el juicio en la Corte Internacional de Justicia comienza con un reparo, y es que Venezuela ha expresado oficialmente que no reconoce su jurisdicción y que tan solo asiste en calidad de cortesía y no como parte. La historia dirá quién se queda con este territorio. Así concluimos. Soy Andrés Suárez Jaramillo. Gracias por compartir estas historias que las encuentran en los programas de France24.com.